muchas gracias por venir. La verdad que lo que tenemos es un mensaje que consideramos muy importante, que tiene que ver con explicar por qué esta idea de un voto electrónico es una mala idea. Nosotros todos trabajamos en el ámbito de la informática, somos investigadores y docentes en el área. En particular, mi área de especialidad es entender y descubrir errores en software, en particular errores que, entre otras cosas, pueden ser utilizados para vulnerabilidades. Una cosa que yo aprendí y que la disciplina entera sabe es que los sistemas informáticos son inherentemente inseguros. ¿Qué significa esto? Que es imposible construir un software, un sistema informático libre de errores si ese software hace algo de mínimo interés. Esto es imposible desde lo práctico y en muchos casos, dependiendo de los requerimientos, desde lo matemático. En particular, esto es el caso para sistemas informáticos, para el voto electrónico. Entonces, todos los sistemas tienen vulnerabilidades y conocemos muchas historias de sistemas que se suponía que eran invulnerables y después descubrimos que tenían un error, que fueron hackeados, que alguien pudo aprovecharlos para alguna cosa indebida. Muchos de estos errores están latentes durante mucho tiempo y tenemos la falsa seguridad de que están bien esos sistemas. Y de repente surge que, hace 5 años, 10 años, 2 años, que ese sistema tenía un error. Y lo que nunca sabemos es, descubrimos porque alguien dice, acá encontré un error, pero lo que nunca sabemos es quiénes sabían de ese error antes. ¿Qué vulnerabilidades había que el público general no conocía, pero que alguien sí y que lo utilizó? Entonces, los sistemas informáticos son inseguros y entonces usarlos impone riesgos. Esos riesgos están bien para muchas situaciones en la vida, como para el teléfono. Si mi teléfono tiene vulnerabilidades, se cuelga, incluso si alguien me lo hackea, no es un gran problema para mí. Pero claramente hay sistemas humanos, sistemas de los cuales la sociedad depende, que introducir riesgos es muy peligroso. Y ese es el caso de los sistemas informáticos que se usan para el voto electrónico. Quiero hacer unas aclaraciones porque me parece que bajar esto a tierra es importante. El sistema Votar que se utilizó en la ciudad de Buenos Aires para elecciones últimamente es un sistema informático. Es una impresora, pero tiene una computadora que te permite elegir lo que vas a votar y después imprime. Como es un sistema informático, es inherentemente inseguro. Y de hecho, votaron en la ciudad de Buenos Aires con este sistema y después de la votación resulta que mucha gente descubrió que había vulnerabilidades. Vulnerabilidades que podían utilizarse para cambiar el resultado de la elección o para descubrir quién había votado qué cosa. Entonces votamos con la sensación de seguridad de que esto está bien, pero resulta que no era así. Entonces, las impresoras, incluso porque parece que una impresora es un sistema tan inocuo, ¿qué maldad puede hacer una impresora? Pero una impresora tiene memoria, tiene un procesador, entonces como tal tiene la capacidad de computar y por lo tanto es insegura. Puede acordarse, por ejemplo, el orden en que se hicieron los votos. Y eso, si yo conozco quién votó en qué orden, puedo saber. Entonces, se viola uno de los principios fundamentales del sistema democrático, que es el voto secreto, ¿no? Hay una cosa muy importante para entender con el voto electrónico, que es el impacto de un problema que puede tener un sistema informático versus un sistema manual. Todos sabemos que el sistema manual que utilizamos a diario tiene problemas y tiene vulnerabilidades. Pero, por ejemplo, un ejemplo citado comúnmente es faltan boletas en un cuarto oscuro. Y esto es algo que no debería pasar y tenemos que cambiar el mecanismo para garantizar que estas cosas no pasen o minimizarlas, por lo menos lo máximo posible. Pero un error en el sistema informático, un error en la computadora que se va a sentar en cada cuarto oscuro, significa que toda la elección está comprometida. El impacto de esto, evidentemente, es otro. Entonces, un error en el sistema manual afecta a una urna. Un error, entre comillas, porque puede ser voluntario o involuntario, en un sistema informático puede comprometer el resultado total de la elección o la anonimicidad total de los votos emitidos. Hay otro punto importante que quería recalcar antes de pasarle
el micrófono a los demás de la mesa, es el tema de la auditabilidad. Es decir, una de las características fundamentales del proceso de elecciones es que podamos confiar en que el resultado es el que debería ser. Y para eso tenemos que entender cómo se hace el voto, cómo se recuenta. Ahora, ¿cómo se audita un software? Bueno, no les voy a explicar acá porque es realmente verdaderamente muy complicado y requiere mucho expertise. Y la pregunta es, ¿cuántos de los 40 millones de argentinos van a poder tener confianza en que el sistema de voto electrónico que están usando es de confiar, de alguna manera? Bueno, muy pocos. A mí me parece que ceder el derecho de poder auditar el sistema de elecciones y concedérselo a un grupo muy pequeño de expertos es un riesgo enorme y es una cesión de derechos, ¿no? Imagínense, ahí tengo una foto del manual de capacitación para autoridades de mesa, que le explica lo que tiene que hacer a una autoridad de mesa cuando tiene que cumplir su labor. ¿Qué es lo que va a decir ese manual cuando la autoridad de mesa reciba una computadora que tiene que poner en el cuarto oscuro? Es decir, chequee que esté bien, que no le hayan hackeado la computadora, que no hayan adulterado el software, que no le hayan hecho un cambio al hardware. La logística simplemente de eso ya muestra que tener certeza sobre el sistema que estaríamos poniendo en el cuarto oscuro es imposible. El que dice que tiene un sistema seguro no sabe lo que está diciendo o está mintiendo. Sabemos que no es posible construir un sistema informático que cumpla estas tres características: que preserve el secreto del voto, que preserve la integridad del resultado, que lo que emite como resultado efectivamente es, y que sea auditable el resultado, que pueda explicar cómo llegó al resultado que llegó, para poder demostrar que no está haciendo trampa. Entonces, creo que con esta corta intervención lo que quiero haberles dejado claro es que los sistemas son inseguros, que no se puede hacer un sistema seguro, que eso compromete necesariamente, introduce un riesgo y compromete necesariamente algunas de las propiedades fundamentales que queremos del sistema de elecciones, y que además el riesgo de tener una vulnerabilidad en uno de estos tipos de sistemas impacta sobre todo el acto eleccionario, con lo cual dejamos de tener confianza no en una urna, sino en todas. Bueno, así que estas son las cosas que quería decir y le voy a pasar el micrófono a mis colegas. Bueno, buenos días, buenas tardes. Por ahí, abundar un poco las cosas que decía Sebastián y tratar de marcar 2 o 3 cuestiones más. El tema del software y de la necesidad de que las autoridades de mesa, los fiscales, tengan una capacidad que no tenemos en realidad casi ninguno para poder asegurar que el sistema electoral funcione bien. Recién hablaba en la radio, me preguntaban, bueno, no es posible que se chequee un CD y que ese CD se lleva a cada mesa, a cada urna electrónica, a cada computadora que está ahí, se pueda chequear. Es por lo menos de una complejidad tan grande que y requiere tales conocimientos de cada uno, presidente Mesa. Se podría hacer, no sé, una firma digital del código ya compilado que va a ir a parar ahí, uno puede chequearlo. ¿Chequearlo con qué software? ¿Con un software que ya está en la urna o que viene en el CD? O sea, ¿cómo uno puede evitar que se vulnere, que se cambie un CD por otro y que sin embargo uno pueda comprobar, bueno, con otro software que está ¿dónde? Que quién audita. Aún así, ¿cómo uno puede comprobar que todas las computadoras son iguales? O sea, un error de software no necesariamente está puesto en el programa que uno ve, en el código fuente que uno ve, que ya cuesta, como decía Sebastián, auditar bastante, sino que puede estar en el compilador que traduce eso al código de máquina. Tengo que poder saber que lo que se compiló es lo que llega. Tengo que saber que esa máquina que ejecuta eso que está compilado es la misma sobre la cual yo verifiqué, si lo pudiera haber hecho, o sea, verifiqué parcialmente al menos, que el programa funciona o vi cómo funcionaba. Se pueden cambiar las bibliotecas, se pueden cambiar tantas cosas que realmente la posibilidad, aún para un informático, de cierta certeza de que no hay un código malicioso, es casi imposible de sostener en una elección donde tiene que haber un programa en cada urna de las decenas de miles de urnas que van a estar en todo el país. Eso realmente no parece ser una posibilidad ni ahora ni nunca. De hecho, uno de los motivos por los cuales en Alemania, por ejemplo, se lo declaró inconstitucional fue una noción que creo que es esencial y es que todo ciudadano,
cualquier ciudadano tiene que poder entender el proceso por el cual está eligiendo a sus autoridades, a su gobierno. Y efectivamente hay una oscuridad, una opacidad en estos artefactos electrónicos que es insoluble. La diferencia externa para un observador entre una urna que funciona bien, entre una urna fraudulenta, entre una urna errónea, es indistinguible. Quiero decir, no hay ninguna diferencia externamente observable. Ni siquiera para un informático, ni siquiera para alguien que entiende relativamente lo que está pasando ahí adentro. En ese sentido es que agregar un nivel más de opacidad va completamente a contramano de la supuesta transparencia que se intenta, que se declama, que se intenta garantizar con estos sistemas. Es como un poema de Quevedo que decía, médico que por un mal que no quita receta muchos. No se quita un mal y aparecen una cantidad de males nuevos y de algunos que ni siquiera imaginamos. O sea, lo que nosotros nos imaginamos como profesionales de la informática que puede ocurrir como posibles ataques son solo lo que nosotros nos imaginamos. Puede haber muchos más y como bien se sabe, muchos de ellos aparecen en otros momentos. Hay, aparte, muchos casos donde esto se ha manifestado como tal. Es por eso que hay un movimiento casi unánime de todos los informáticos para restringir, acotar y evitar en lo posible el uso del voto electrónico en este tipo de las computadoras en las votaciones. Richard Stallman, el fundador de la Fundación Vía Libre, de la Free Software Foundation, estuvo en Córdoba saliendo doctor honoris causa y en su alocución habló de las diferencias entre software libre y software privativo para casi cualquier área de la sociedad, para comunicación, para preservar datos, para mil cosas. Dice Stallman, el único caso que no hay diferencias es para las votaciones electrónicas, en las cuales ambas son igualmente malas. Yo soy Marcelo Arroyo, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, también del Departamento de Computación. Cuando uno ve las propuestas como esta en la Argentina, creo que recibimos muchísima información un poco confusa porque hasta de un lado se nos dice una cosa, de otro lado se dice otra. Recibimos mensajes como el sistema propuesto no es un sistema de voto electrónico, por ejemplo. Nosotros estamos en desacuerdo de eso. Es un sistema de voto electrónico que está clasificado por toda la gente que estudia diferentes sistemas de voto electrónico, perfectamente catalogado. Por lo tanto, no es un sistema de voto electrónico diferente a lo que se ha usado en el resto del mundo. Por lo tanto, creemos que tiene todos los riesgos que estamos comentando, ¿no? Y creo que el problema fundamental de los sistemas de voto electrónico, de los diferentes tipos de sistemas de voto electrónico, están en que en cada punto que se ubica, en cada punto de todas las etapas de un proceso eleccionario, cada vez que ponemos una computadora en cualquier de ese punto, lo que estamos haciendo es asumir un riesgo muy importante. Cada vez que ponemos una computadora estamos asumiendo un riesgo. Y lo que tenemos que pensar es, bueno, primero reconocer que cada lugar en donde ponemos una computadora estamos asumiendo un riesgo y hasta dónde estamos dispuestos a aceptar tales riesgos, digamos, ¿no? Como bien hemos dicho, este mismo sistema, que es prácticamente el mismo sistema que se utilizó en la elección de 2015 acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a posteriori, como dijo Sebastián, creo, fueron encontradas algunas vulnerabilidades y algunas otras vulnerabilidades fueron encontradas antes del proceso eleccionario que no se habían encontrado por las fiscalizaciones que se habían requerido en ese momento. Fueron problemas graves, no eran problemas menores o sutiles, eran problemas graves que si hubieran sido aprovechados por una comunidad, una fuerza política o lo que sea, podrían haber realmente hecho desastres en la elección pasada, ¿no? Y además quería recalcar que no es solamente el problema del software y el hardware. También alrededor de todo eso implica que hay que tener todo un proceso y una logística de, por ejemplo, que es donde se encontró uno de los problemas de seguridad para mí más importantes, y que no tiene mucho que ver estrictamente con la parte técnica, sino que fue
en el mecanismo que se utilizó para hacer la distribución de las claves a todas esas máquinas. Bueno, el mecanismo que se utilizó justamente es prácticamente uno que uno puede encontrar en los manuales, que es lo que no se debe hacer, digamos, ¿no? Y eso, aprovecharse de ese error que se cometió, es un error de procedimientos básicamente, hubiera sido catastrófico en esa elección. Lo peor de todo fue también cómo se reaccionó con la persona que descubrió ese error de procedimiento. En lugar de agradecérselo por haber denunciado el error, bueno, fue perseguido, procesado, recién sobreseído hace muy pocos días. Y otras cosas que tenemos que ver es que en las propuestas actuales, probablemente a raíz de eso, lo que se incluye es un artículo específico en donde prohíbe expresamente la auditabilidad, digamos, del sistema o el análisis del sistema por parte de particulares, ¿no? Una cosa que contribuye más al oscurantismo de todo este sistema, ¿no? Porque se supone que la propuesta debería garantizar toda la transparencia posible, ¿no? En que mientras más ojos puestos sobre este sistema, existiría una mayor probabilidad de encontrar errores, tanto en el sistema en sí informático como en los procedimientos a utilizar. Los procedimientos ni siquiera estaban documentados, así que los problemas se encontraron casi de casualidad. Así que bueno, no es solo el problema del hackeo, posible hackeo del software o la adulteración o la introducción intencional de errores, sino que también hay toda una logística que es extremadamente difícil de lograr en una elección a escala nacional. Bueno, mis compañeros ya han hablado bastante bien, no me queda mucho para decir, pero yo quería remarcar un poco lo que ha hecho Javier con un ejemplo concreto y con un riesgo concreto que tiene la sociedad al asumir, al incorporar tecnología en el momento de votar, y que tiene que ver con lo que decía Javier de que una persona empieza a dejar de entender todos los pasos involucrados en el proceso de emitir un voto, y eso tiene un riesgo concreto, y es que puede ser engañada, ¿sí?, o coaccionada respecto del derecho de voto secreto. Es decir, alguna persona aduciendo que sabe mucho de informática o que está en contacto con quien haya hecho el software o lo que fuere, te puede hacer creer que puedes saber por quién votaste y de esa manera inducirte a votar por un candidato u otro. Esto ya pasó y en uno de los pocos países que se cuentan con los dedos de la mano que utiliza voto electrónico para elecciones nacionales a gran escala, el presidente del país dijo que sabía por quién votaba cada uno. Entonces un ciudadano empieza a perder quizás la idea de sentirse libre frente al acto electoral, algo que es natural al no entender todos los pasos que están involucrados, ¿sí? Quizás sea la misma sensación que uno tiene cuando manda un mensaje con el teléfono, a veces reflexiona sobre eso y a veces no, pero no está seguro si alguien más lo está mirando. Y de esa forma quizás algunas cosas las transmite de una manera y otras otra, y otras te dice quiero hablar con vos personalmente porque esto no te lo mando por mail, porque alguien lo puede ver. Y esa clase de cosas son las que pueden pasar al momento de votar y sentirse inducido a votar por uno u otro candidato en función de que alguien amenazó con que lo puede saber, independientemente de que pueda o no, y de lo bueno que pueda hacer el software, porque perfecto no es, como bien dijo Sebastián, de lo tan bueno que puede hacer y de la confianza que puede generar en expertos, el ciudadano de a pie es más engañable, ¿sí? Y otra cosa que quería comentar, que los ejemplos que mencionamos tienen mucho que ver con el sistema más conocido por la sociedad argentina, que fue el que se implementó gradualmente en Salta y bueno, de forma completa en Buenos Aires, que es un distrito mucho más fácil de implementar de forma completa un cambio tan grande. Que no está centrado, obviamente, las críticas solo en ese proceso, como bien dijo Sebastián, es un software y necesariamente iban a surgir vulnerabilidades, tiene que ver con que algunas fueron más
evidentes que otras o que algunos procedimientos no estuvieron bien pensados. Pero más allá de eso, el riesgo más grande es que estamos seguros que esas no son todas las vulnerabilidades que tiene ese sistema y que seguramente con el tiempo se irán descubriendo más. Sí, yo hoy charlaba con un compañero de ustedes, cada cuánto actualizan su computadora porque se ha detectado errores de seguridad o fallos de seguridad y demás, y tienen que actualizar su sistema operativo de preferencia, ¿no? Bueno, estos programas corren sobre un sistema operativo que probablemente tenga las mismas deficiencias de seguridad, y entonces es importante notar que aún aunque lo que uno produzca esté auditado por expertos y demás, todavía puede haber errores en todo lo que está alrededor, ¿no? Javier hablaba de bibliotecas, toda la parte que interactúa por la pantalla y el sistema operativo en sí mismo. Así que nuestras objeciones aplican a cualquier sistema donde esto pueda ocurrir. Y bueno, por último hay alternativas, ¿no? O sea, uno dice, bueno, implemento tecnología porque no me queda otra. A mí me gusta comunicarme en tiempo real con una persona que está en Rusia y no quiero perder ese privilegio, aunque sepa que a lo mejor alguien me está espiando. Pero para votar hay alternativas y basta con mirar lo que se hace en el resto del mundo para evitar que, por ejemplo, falten boletas o demás. Hay opciones de boleta única papel y hay opciones, como decía Marcelo, de una vez que termina la elección, sí, a lo mejor incorporar tecnología para asistir al conteo y bueno, y toda esa urgencia porque los resultados estén inmediatamente, se puede obtener muy buenas garantías, pero en el paso de la emisión del voto nosotros estamos convencidos que no es una buena idea incorporar tecnología. Muy brevemente agregamos una cosita acá, una creación acá de un compañero Fernando. Acá vemos una inocua y nostálgica boleta del partido que, ¿no fue el que creó Lisandro Latorre, el demócrata progresista? Sí. Él lo creó, digamos, después, bueno, se fue transformando en alguna otra cosa. Y acá tenemos una inocente boleta, pero que en lugar de ser las boletas de papel usuales de las mesas, fue una boleta impresa. En un momento, por una supuesta impresora tonta que imprimió la boleta para que uno vaya a votar. Y cuando la imprimió unos puntitos ahí, unos 4 o 5 puntitos que nadie puede ni siquiera distinguir. Bueno, ahí vemos, ¿no?, que la elección dura 10 horas, hay 12 fragmentos de 5 minutos en cada hora, y hay 120 fragmentos en cada elección, con 7 bits lo codificamos. Luego, en esa boleta dice exactamente los 5 minutos en los que se votó, en lo que ese voto fue emitido. ¿Está bien? Eso puede hacer tranquilamente y cualquiera lo puede, un escáner sin duda y una persona más o menos entrenada y por ahí con un poquito más de orden de los votos, pasemos a la que sigue, puede ver cuál fue que ese voto se emitió entre las 15:20 y las 15:25. Bueno, fue todo muy rapidito el ejemplo, pero si lo hubiéramos dejado un tiempito nadie hubiera notado nada extraño en esa boleta. Y esa boleta indica, vulnera completamente el secreto de voto. Cualquier fiscal que estuvo ahí sabe quién emitió ese voto. Al ver la boleta, ¿está bien? Así de simple, así de una codificación tan elemental como esa. La idea, por ejemplo, introducir un código QR en las boletas para que sean más fáciles de escanear por algún sistema, permite introducir eso de maneras triviales. O sea que la impresora misma, si bien el conteo manual podría eliminar o minimizar el problema del fraude por integridad de los votos, el secreto de voto es fácilmente vulnerable, como ese ejemplo puede mostrar. Bueno, las impresoras no son tan inocentes, entonces. Bueno, quería simplemente que teníamos un video de Claudio Baucheret de la Universidad del Comahue, que no pudo finalmente venir, entonces nos grabó un pequeño mensaje. Hola, soy Claudio Baucheret de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue. Adherimos plenamente a este pedido a nuestros senadores de no permitir el uso de dispositivos electrónicos en la emisión de voto. Nosotros como informáticos tenemos la responsabilidad de decir claramente que no hay forma práctica de garantizar y fiscalizar que el software utilizado en el momento de la elección no ha sido modificado. Cualquier dispositivo electrónico entre el ciudadano y su voto oscurece y pone en duda su elección y pone en peligro el secreto del mismo. La más simple duda de que el voto no sea secreto ya condiciona fatalmente la democracia y nos puede llevar a los tiempos de fraude en Argentina anterior a la ley Sáenz Peña.
La transparencia y confiabilidad en el proceso eleccionario se logra en la dirección contraria. Votar con un lápiz en una boleta única de papel es toda la tecnología que se necesita para corregir la debilidad del sistema actual de votación. Esperemos que el Congreso de la Nación tenga en cuenta estas opiniones. Como representantes de la provincia, los senadores deben resguardar el procedimiento democrático que les da legitimidad, cuidando los principios del voto secreto y universal. Un saludo a todos los colegas de la universidad. Quería consultarles lo siguiente. Hasta ahora, según trascendió en el Senado de la Nación, estarían llegando a una especie de consenso, están discutiendo hacerle cambios al proyecto que viene aprobado de diputados, pero hasta ahora lo que trasciende es que la salida que parecen encontrar en los senadores pasa por simplemente quitar el chip que tiene la boleta electrónica, suponiendo que con eso mejora mucho la confiabilidad del sistema, etc. Quería conocer su opinión, digamos, cuántos grados de seguridad logra esto, si esto es útil, o bueno, no cambia demasiado. En mi opinión, es una mejora, es decir, reduce los riesgos sacar el chip, pero igualmente el sistema sigue representando un riesgo grande. El ejemplo de la boleta que estamos viendo antes es exactamente eso, esos son los riesgos. La pregunta que yo hago es, ¿qué problema estamos tratando de resolver con el sistema actual y qué riesgos estamos introduciendo con un nuevo sistema? No veo que estemos resolviendo un problema serio y veo que estamos introduciendo un problema serio, que es la pérdida de la confidencialidad del voto, ¿no? Del voto secreto. Así que me parece que sigue siendo una mala idea. Solo decir que me parece que van mejorando el sistema, si lo siguen mejorando, van a llegar al voto en papel y urna de cartón. Vamos por ello. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido. Muchas gracias.